Buenas noches, chicos, que están presentes el día de hoy. Eh, Bien, ya me presentaron, Patrick Corsino, y el tema de hoy, siguiendo estas ponencias ya de fisiopatología, va a ser lo que es la insuficiencia cardíaca. Este es un tema bastante interesante digamos, en el contexto inclusive actual, ya que digamos, la búsqueda bibliográfica que podemos realizar acerca del tema es muy amplia en el cuestión de fisiopatología y que está muy relacionado al tratamiento. Eh, un ratito para mejorar mi conectividad, voy a apagar mi cámara por favor, para que no haya ninguna interrupción en la señal, para que escuche de manera fluida. Ah, ya, ahora sí, ya. Entonces, como les mencionaba, este tema está muy relacionado, la parte de la fisiopatología está muy relacionada con la cuestión de tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí. Algunos consideran llamarlo ya no mucho insuficiencia cardíaca, sino un término de falla cardíaca. Eh, y esto tiene que ver también con la fisiopatología y que, digamos, también se considera un síndrome, ya que va a ser un conjunto de síntomas y signos, que también mencionaré algunos que se pueden explicar con la fisiopatología. Entonces, entonces empezamos ya un poquito con una introducción, más que todo de la parte del corazón. Básicamente cuestiones básicas, no digamos tan detalladamente, pero que nos va a servir para poder explicar mejor la parte fisiopatológica también. Entonces, primero recordar algunas estructuras cardíacas básicas, ¿no? Sabemos que el corazón en sí, ¿no? Es una estructura que está compuesta por 4 cavidades básicas, ¿no? Que sabemos que son tanto 2 aurículas, derecha, izquierda y 2 ventrículos. Entonces, dentro de estas también va a haber vasos muy importantes que van a estar llegando y, digamos, saliendo de esas cavidades, ¿no? Y que son importantes dentro de la circulación sistémica en general. Entonces, en el caso de la derecha, siempre aurícula derecha, recordemos siempre las venas cavas que van a llegar a la aurícula derecha, al igual que, y esta sangre que va a llegar, digamos, aquí, esta sangre venosa que va a llegar, que inicialmente va a ser desoxigenada y luego va a pasar por medio de lo que es una válvula, ¿no? Recordarán que la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, y en este ventrículo derecho lo que va a haber es que se va a ir a través de la arteria pulmonar, la cual ahí tiene una válvula también importante, que es la misma válvula, que es la válvula también compuesta por 3 válvulas, que es la válvula pulmonar. Y esta va a llegar la sangre hacia lo que es el pulmón propiamente para poder oxigenar, ¿no es así? Y luego retornar hacia lo que es el corazón, por medio de lo que ya son las venas pulmonares, hacia lo que es la aurícula izquierda, y luego también recordemos que hay una válvula importante que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, ¿no? Esta tiene 2 valvas y va a ser importante porque va a regular el paso de lo que es la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, y esto es importante, digamos, funcionalmente, el más importante, el que se considera para justamente bombear la sangre hacia la circulación sistémica, esta sangre ya que tiene gran proporción de oxígeno, es lo que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Digamos, mecánicamente, este es el que cumple la función más importante. Por lo tanto, su pared llamada miocardio, que va a estar compuesta por células musculares con características peculiares, va a ser la que va a estar más engrosada y va a tener una función importante a lo que es eyectar la sangre hacia la aorta y posteriormente a la circulación sistémica. Entonces, entre esto también tenemos algunas, digamos, capas que vamos a recordar en lo que es tanto del corazón y otra estructura importante anexa a esta que es el pericardio.
Entonces, aquí, si nosotros hacíamos como un corte de esta, podríamos decir un corte coronal, así, o también podríamos llamarlo vertical. Entonces, podemos ver lo siguiente, ¿no? Entonces, supongamos que la capa más interna, la pared más interna, digamos, es el endocardio, es la parte más interna. La parte muscular, que es la fisiológicamente importante para la contracción del corazón, va a ser el miocardio, el cual va a estar compuesto por miocitos, digamos, bastante con características muy diferentes a lo que es el músculo liso y el músculo esquelético, que lo vamos también a ver algunas de estas más adelante. Y la otra capa que es el epicardio, que en sí el epicardio es llamado parte del componente de lo que es la hoja visceral del pericardio seroso, y el otro va a ser la hoja parietal del un pericardio seroso. Entonces, algo previo a ello es que hay un pericardio seroso, hay un pericardio fibroso. Ese pericardio seroso va a estar compuesto por estas dos hojas, y entre estas dos hojas, visceral y parietal, va a estar lo que es la cavidad pericárdica, ¿no? Esta cavidad es importante ya que si se llena de componente de líquido inflamatorio, por ejemplo, o sangre, o inclusive aire, entonces aquí lo que va a haber es que esto va a limitar la capacidad tanto de contracción del miocardio y también la de relajación. Por ello es importante también dentro de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en lo que es las etiologías de esto. Así que ténganlo en cuenta, ¿no? O sea, no solo va a ser alteración del corazón en sí mismo, ¿no? Sino también puede ser de estructuras anexas a esta como el pericardio, que es muy importante, ¿no? Y ahora otra cuestión también que vamos a revisar más adelante va a ser el sistema eléctrico cardíaco, ¿no? Que nos va a servir para también explicar un poquito de la fisiopatología. Entonces, este sistema eléctrico, como sabrán, es básicamente autónomo, es que funcione en sí mismo, va a generar un cierto impulso eléctrico que es llamado un potencial de acción, que se da por gradiente de iones. Vamos a ver algunos de estos también, de los iones más importantes que van a participar en esta generación de este potencial de acción. Este flujo de iones, digamos, donde va a iniciar ese impulso eléctrico, esa chispa inicial, digamos así, para que se dé la función cardíaca de contracción básicamente, va a ser en el nódulo sinusal o también llamado nódulo sinoatrial que está aquí. Esto está localizado en lo que es la aurícula derecha. Es muy, muy importante porque es el llamado marcapaso cardíaco, ¿no es así? Seguro muchos de ustedes ya lo han escuchado. Y entonces, este va a generar ese potencial de acción inicial que se va a transmitir a través de tractos internodales, donde tenemos tres, un anterior, un medio y un posterior, y también uno que va a cruzar de lo que es la aurícula, este potencial eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que es el haz de Bach. Entonces, entre estos, este potencial eléctrico va a confluir en lo que es un tronodo, que es el nódulo aurículo ventricular o atrioventricular. Este nodo va a ser importante porque va a retrasar parcialmente ese potencial de acción que va a venir proveniente del nodo sinusal. Va a haber un retraso de aproximadamente 0,2 segundos, lo cual es muy importante porque le va a dar tiempo al corazón de que sus aurículas se despolaricen, digamos, esa corriente eléctrica va a generar una despolarización, que es un cambio de cargas entre lo que es el espacio extracelular, el intracelular, de tanto de los miocitos cardíacos que van a estar aquí. Entonces, esto va a ser importante porque le va a dar tiempo para que la aurícula se despolarice completamente, es decir, la corriente pase totalmente por toda la aurícula y también la sangre que está viniendo hacia esta aurícula, hacia las aurículas en general, pueda darse tiempo de poder cruzar hacia los ventrículos a través de las válvulas que ya les mencioné. Entonces, eso es importante porque al retrasar, como les mencioné, va a permitir una mejor funcionalidad del corazón al inyectar la sangre. Y finalmente aquí hay lo que es, ¿no?, el llamado haz de His, y que se va a dividir en una rama derecha e izquierda. Aquí no está graficada, pero en la izquierda también hay una rama, que sí, dos bifurcaciones que son
una anterosuperior y una posterior inferior, ¿no? Aquí debería haber uno más. Y después, ya una vez dadas esas ramas, salen lo que son las fibras de Purkinje, que son en sí las que van a llevar finalmente este potencial eléctrico hacia lo que son los ventrículos, ¿no? Entonces ahí termina, digamos, ese circuito y ya en este caso los miocitos que están en los ventrículos van a encargarse ya de dar su función de contractibilidad, ¿no? De contracción. Además, esto en sí va a estar regulado, ¿no? No es decir que es, como la mencioné, es autónomo, pero va a estar regulado por una inervación parasimpática y simpática. Entonces, en la inervación parasimpática, el más importante es los nervios vagos, ¿no es así? Tanto derecho, izquierdo. En caso del derecho, está llegando o inervando a lo que es el nódulo sinusal. Y en el caso del izquierdo va a estar más que todo el nódulo auriculoventricular. Estos tienen una función, digamos, de disminuir tanto la frecuencia cardíaca como la contractibilidad del corazón. Esa fuerza de contracción va a disminuir por acción de de la acción parasimpática, ¿no es así? Pero en la acción simpática, que está dada por la cadena simpática, vale redundar, tanto la cadena, sobre todo cervical y torácica, la cual va a llegar a inervar tanto lo que son las aurículas como los ventrículos. Y estos van a estar más que todo favoreciendo, también estimulando una mayor contracción y mayor frecuencia cardíaca, gracias a que inervan también, aparte del nódulo sinusal, el aurículo ventricular, pero más que todo a los miocitos que están localizados en aurículas y ventrículos, permitiendo una mejor contractibilidad, ¿no? Es decir, que la función simpática va a estar bastante asociada con lo que es la contractibilidad cardíaca, ¿no? Digamos, puede aumentar o disminuir esta. Y esto va a ser muy importante en lo que es también la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, otra cuestión importante es sobre la parte ya histológica es el miocardiocito, o también llamado miocito cardíaco. Este es muy importante porque, como les mencioné, es fisiológicamente y mecánicamente el que va a permitir la contracción del corazón y por lo tanto bombear la sangre hacia los tejidos. ¿Es así? Entonces, este gráfico sacado de lo que es el Kirschenbaum, un libro de histología y biología celular, va a ser muy, muy importante para poder comprender esta función de contractibilidad. Voy a destacar solo algunas estructuras, como ven, tiene varias, destacando uno que en su interior va a haber unas miofibrillas, tanto llamadas fibras delgadas y gruesas. Las delgadas van a estar dadas por la actina y las más gruesas van a estar miocina, que aquí se ve un poco mejor. Aquí lo voy a mencionar, que es uno, la miocina, que sería estas de aquí de color rojo, que son como para mí me parecen como un palito de golf, seguro algunos por ahí la han visto en histología. Y estos van a ser también importantes junto con estos filamentos delgados de actina, van a ser importantes en lo que es la contractibilidad cardíaca. Y van a estar constituyendo lo que es la unidad contráctil básica del corazón, que es el sarcómero. ¿Ok? Ahora, otra estructura importante es estos llamados discos intercalados, que en sí esto es algo peculiar del miocito cardíaco que no está presente ni en el músculo liso ni en el músculo esquelético. Esto es muy importante porque sobre todo este componente longitudinal que le llaman aquí, que son las uniones comunicantes. Estos van a permitir el paso de la corriente eléctrica a través de un potencial de acción a través de tanto de los diferentes sarcómeros. Es así, va a permitir conectar estos sarcómeros que están dentro del miocito cardíaco y estos van a tener una baja resistencia a lo que es la corriente eléctrica. Por lo tanto, esta conducción de corriente va a ser muy rápida, va a pasar de manera muy rápida de sarcómero en sarcómero y esto va a permitir una contracción más eficaz, lo cual le llaman, ese término se conoce en fisiología como es un sinsitio. Quiere decir que en este caso, los miocardiocitos están bastante conectados unos a otros gracias a estos discos intercalados y va a permitir que
que ese potencial de acción se transmite de manera muy rápida y muy eficaz. Otra cuestión importante es el retículo sarcoplasmático, como se ve aquí con esta flechita. El retículo sarcoplasmático, recordarán ustedes que va a ser el lugar más importante de almacenamiento de calcio de este miocito cardíaco. Va a ser donde se va a depositar el calcio, ¿no? Este en sí es un retículo endoplásmico liso, estructuralmente, eh, pero va a tener esa función peculiar, ¿no? Bastante importante. Y además, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber canales en este retículo sarcoplasmático que van a hacer que el calcio tanto ingrese como salga, ¿no? Entonces, vamos a ver que la salida de calcio es muy importante para la contracción de este retículo sarcoplasmático, es como su reserva, ¿no? Y por lo tanto, cuando necesita contraerse, rápidamente sale mediante un canal. Y también así como sale, va a entrar, va a ser recaptado. Y esto se hace a través de este canal. Es un canal ATPasa, va a estar ATP, que está regulada por esta proteína que es o péptido, que es el fosfolamba, o fasolambano, si lo queremos llamar en español, que también va a permitir la recaptación, va a estar implicado en eso. Bien, esto no se olviden de esta estructura, que es muy importante. El otro es los canales que están en el sarcolema, que es como la membrana plasmática de este miocardiocito. Estos canales van a ser muy importantes porque van a regular iones como el sodio, el potasio y el calcio. Entonces hay canales de cotransporte porque en este caso sale calcio e ingresa sodio. Se menciona que 3 sodios entran y un calcio sale en este intercambiador sodio-calcio. El otro es el canal de potasio controlado por voltaje, que va a ser importante también porque va a regular sobre todo esta bomba, que es la bomba sodio-potasio tetrasa, que muchos ya la deben conocer, ¿no? Que también va a estar en este sarcolema y va a ser importante porque las tres están interrelacionadas, ¿no? Si se dan cuenta, uno entra sodio, otro saca sodio, como es la ATPasa sodio potasio, y otro, en este caso, como el potasio está eh, ingresando, también va a haber otro también que va a regular ello. Y va a favorecer a que el potencial de la acción de membrana, perdón, en este miocardiocyto también cambie. Y otro es el receptor beta adrenérgico, ¿no? Ya que, como les mencioné, ya había una inervación simpática, ¿no es así? Y la inervación simpática se va a dar gracias a que neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina van a unirse a este receptor beta adrenérgico, sobre todo el beta 1 adrenérgico, que va a ser muy importante en esto, ya, en la función simpática. Y ahora aquí hay una estructura más o menos de cómo se ven en conjunto estos miocardicitos, ¿no? Se ven bastante ramificados, se ven de manera ramificada con un núcleo central y conectados por estos que son los llamados discos intercalares que se ven, digamos, de manera transversal, ¿no es así? Hacia estas fibras de miocardiocitos. Y acá es un corte histológico que se lo puse aquí porque se puede comparar con esta imagen ilustrada y aquí se puede comparar que es bastante similar, ¿no? Ramificadas de un núcleo central y que están conectadas por aquí, que se ve un poquito, me parece por acá, por aquí también, de manera más oscura, de un violeta más oscura, los discos intercalados. Y que no se olviden que son importantes porque hacen que estos fibras miocárdicas funcionen como una unidad, ¿no? Llamadas sin sitio. Entonces los sarcómeros lo que va a haber en el sarcómero ya, que les mencioné que es la unidad contráctil, va a ser un movimiento de estos filamentos, un desplazamiento de estos filamentos, tanto delgados como gruesos. Y aquí va a tener un rol importante el calcio, que lo vamos a detallar más adelante. En sí, estos no cambian de tamaño, ojo. A veces confundimos que el actina y la miosina cambian de tamaño, digamos que una se estira y otra se reduce o digamos que lo aplazan y se contrae de esa manera. Sí, no es así, sino que como sabrán hay espacios entre estas que son conocidas como bandas, ¿no? Aquí está la banda H, la banda I, la banda A. Entonces, en sí lo que se va a cortar es la banda H. Es decir, tanto los filamentos delgados, que son, les mencioné, de actina, y los gruesos de miosina,
lo que va a haber es un desplazamiento, ¿no? Es decir, la actina va a empezar a desplazarse sobre estos filamentos de miosina, como ven aquí, y la banda H se va a cortar, ¿no es así? E igual la banda I también, ¿no? Se va a hacer un poco más pequeña. Y esto va a permitir la llamada fuerza de contracción que se va a generar posteriormente. Ahora, pasando ya más a lo que es la fisiología, algo importante para tener en cuenta es la ley de Frank Starling, que si lo han visto algunos seguro en fisiología y algunos tal vez lo vean ahora, más adelante. Esta ley de Frank Starling se relaciona bastante con lo que es un concepto de precarga. La precarga va a estar relacionado con lo que es el retorno venoso. Esa sangre que llega hacia lo que son la aurícula derecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sangre que va a llegar hacia la aurícula derecha, imaginemos que es como un globo y que que está llenando de sangre, ¿no es así? Y las paredes de ese globo van a ser a ver, voy a usar, entonces, imaginemos que aquí está la aurícula, acá un ventrículo, en este caso derecho, y entonces la sangre va a ir llegando, ¿no es así? Por medio de las venas cavas. Entonces, lo que se explicó es que inicialmente, estas como si fuera un globo, estos cardiomiocitos que están aquí se van a empezar más que todo digamos, esas miofibrillas que les mencioné de actina-miosina, van a ir, digamos, distendiéndose, algunas veces acortando esos espacios de bandas que les estaba mencionando, gracias a que se está llenando más sangre, ¿no? Van a hacerse un poquito más estrechos y van a tender a conectarse más entre ellos, ¿no? Van a empezar a conectarse gracias a que se está llenando aquí el volumen. Entonces, este volumen que llega aquí es el llamado, no, primero esto antes de ello, esto es lo que se explicó en las aurículas, ¿ya? Y esto generaba que la fuerza de contracción, o sea, mientras más se estire, o digamos más longitud haya de esta miofibrilla, la tensión que se va a generar, ¿no? Mientras mayor sea la longitud, mayor va a ser la tensión que van a generar. Y esto va a hacer que la fuerza de contracción, si hablamos ya de ventrículos, igualmente cuando la sangre pasa de una aurícula a un ventrículo, va a hacer que estas fibras, que supongamos que son la pared del globo, al estirarse van a querer retornar a su forma inicial. Es decir, como una especie de una fuerza elástica. Entonces van a querer retornar y este retorno va a generar una mayor fuerza de tensión, que va a ser importante porque va a favorecer a que el llamado volumen sistólico, que es el que es, por ejemplo, si hablamos ya del ventrículo izquierdo, este volumen sistólico, que es el volumen de sangre que va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta, va a favorecer, ¿no?, que este volumen sea mayor, va a ser mayor y por lo tanto, al ser mayor, esto va a permitir que el llamado gasto cardíaco también incremente, ya que depende de este volumen sistólico, que lo vamos a ver en una formulita más adelante también. Aquí creo que está, sí, aquí lo puse, ya. Entonces de una vez pongo esto aquí, ya. El gasto cardíaco va a estar dependiente de dos cosas. Uno, la frecuencia cardíaca y otro, el volumen sistólico, ya. Como les mencionaba, al generar mayor tensión, la fuerza de contracción va a ser mayor, de contractibilidad. Y esto va a generar que al momento de eyectar la sangre hay una mayor fuerza y por lo tanto ese volumen que va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a ser mucho mayor, ¿no? Por lo tanto es bastante importante o está bastante regulado por lo que es también la precarga. Pero ojo, no solo la precarga, sino hay otro concepto que es llamada la poscarga. La poscarga, que está aquí, hablando del ventrículo izquierdo más en exclusivo, va a depender de la presión que se genere en la aorta, ¿no? Es decir, si en la aorta hay mayor presión, lo que va a ocurrir es que el ventrículo izquierdo va a tener que hacer una mayor fuerza
de contractibilidad para poder vencer esa presión. Y esto también se va a traducir, ¿no? En todo lo contrario, o sea, si en la precarga había un aumento del volumen sistólico, en la postcarga puede haber una reducción de este volumen sistólico, ¿no? Porque va a necesitar, digamos, esta mayor resistencia, como les mencionaba, se va a oponer a la función contráctil del ventrículo izquierdo. Y eso va a hacer que el volumen sistólico pueda reducirse, ¿no? Eso es muy importante. Y además depende de la contractibilidad, ¿no? Como está mencionando. Obviamente, a mayor fuerza de contracción del corazón, va a ser más probable que el volumen sistólico también sea mucho mayor. Y por lo tanto, si aumenta este, también aumentará el gasto cardíaco, ¿no? En cambio, si la postcarga aumenta, probablemente esta disminuye y el gasto cardíaco también se reduzca un poquito, ¿no? Se reduzca un poco. También va a haber otro que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como les estaba mencionando, va a ser regulado por lo que es el automatismo propio del corazón, ¿no? Donde habíamos visto el nodo sinusal, el marcapaso cardíaco que va a iniciar este potencial de acción, que va a ser muy importante, y también aferencias del sistema nervioso autónomo que habíamos visto tanto parasimpático y simpático. Es así, el simpático aumentando esta frecuencia cardíaca y el parasimpático lo contrario disminuyendo. Y además, este gasto cardíaco va a estar implicado en otro concepto que es la presión arterial. La presión arterial va a ser teóricamente igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica total. Y ahora aquí hay otro concepto, ¿no? Aquí, si la frecuencia cardíaca aumentaba, también el gasto cardíaco va a aumentar. Eso no se olviden. Y en el caso de la presión arterial, si, por ejemplo, en paciente hipertenso, esta resistencia vascular aumenta, ¿no es así? Entonces, lo que va a ocurrir es que el gasto cardíaco, al ser un poco más inverso, va a tender a disminuir, ¿no? Y esto va a depender bastante de la vasoconstricción, ¿no? Que puede ocurrir en pacientes con alguna alteración en la presión arterial también, ¿no es así? Y esto va a contribuir a una disminución del gasto cardíaco, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estos dos ítems que están bastante interrelacionados y que también van a servir para comprender la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Y el otro es la fracción de eyección, que va a ser un componente importante porque esta fracción de eyección vamos a escribir, y si tal vez anótenlo por ahí en una hojita para que no se lo olviden. La fracción de eyección, para aquellos que seguro lo han visto o no lo han visto o lo hayan visto por hace poco, entonces el volumen está dado por un volumen telediastólico, que ese tele viene de final y diastólico va a ser de la diástole, ¿no? La diástole va a ser lo que son la sangre que va a llegar hacia, en este caso regular hacia los ventrículos, lo que se da en una etapa llamada como llenado, conocida como llenado, donde los ventrículos al llenarse, ¿no? Supongamos aquí, mejor uso entonces, si el ventrículo se llena, ¿no? De la aurícula hacia el ventrículo pasa la sangre. Supongamos que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí va a llegar un cierto volumen. Ese volumen que se llena inicialmente va a ser el volumen telediastólico. Luego va a haber un volumen que va a salir, ¿no? Como les estaba mencionando. Ese volumen que sale, que ya les había mencionado aquí, este de aquí es el volumen sistólico, que va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Ya, el otro es el volumen sistólico. Pero este volumen sistólico va a ser solo una parte de este volumen telediastólico. Va a ser una parte nada más, ¿no? Normalmente se dice que la proporción más o menos va a sobrepasar lo que es el 50%, ¿no? Puede ser el 60%, 65%, inclusive llegar hasta el 75-80%. Entonces eso es algo normal, digamos, cuando se calcula ya una fracción de eyección, ¿no? Que va a ser la relación que tiene qué parte de este volumen telediastólico es este volumen sistólico. Este volumen sistólico se calcula restando ese volumen telediastólico menos el volumen que va a quedar aquí, ¿no? Una vez que sale este volumen sistólico, se fue, entonces se va y va a quedar un volumen aquí en el ventrículo.
Este volumen es el volumen telesistólico, que se da al final de la contracción del corazón, de la contracción del ventrículo izquierdo. Y va a quedar un remanente, un volumen. Entonces, si restamos este volumen telesistólico, el que quedó, vamos a obtener el sistólico. Por lo cual, así esta formulita, ¿no? Esta sobre el volumen telestólico va a ser como una proporción, digamos así, ¿no? ¿Qué fracción de esta ha sido el volumen sistólico? Es la que se ha inyectado el ventrículo izquierdo. Y esto es muy importante, ¿no? Ya que en lo que es la insuficiencia cardíaca, esta fracción de eyección va a estar alterada. Y este concepto es muy importante para lo que es la definición de la insuficiencia cardíaca. Actualmente se define en dos, ¿no? En una que tiene una fracción de eyección reducida y uno que tiene una fracción de eyección preservada y otra media, que ahorita la voy a mencionar en un esquemita que tengo más adelante. Pero recuerden eso, ¿no? O sea, actualmente la clasificación de insuficiencia cardíaca se basa en este concepto de fracción de eyección, que es medido por una prueba llamada ecocardiograma, ¿no? Ecocardiograma, que es como una ecografía, digamos, del corazón, y que va a permitir medir estos volúmenes y determinar si está esta fracción reducida, media o preservada. Y eso es muy importante. Nos va a servir bastante para lo que es el tratamiento, que lo verán a más futuro seguro en los conceptos ya de medicina interna y semejantes. Bien, ahora otro concepto es la función del ion el calcio. ¿Ya? Esta función del ion calcio va a estar dada por lo siguiente. Va a haber una serie de pasos que va a estar implicado también en lo que es la insuficiencia cardíaca, pero el ion más importante es el calcio. El calcio es el más importante. Este calcio, digamos, ¿cómo va a actuar? Entonces, una vez que se genera el potencial de acción, hay otra estructura entre los miocitos que es el llamado túbulo T también. Esta estructura va a ser una estructura importante porque es donde va a llegar lo que es el impulso eléctrico de las fibras de Purkinje. Entonces, este impulso eléctrico va a generar que un canal, que le estaba mencionando que hay canales de calcio también, en este caso es un canal de calcio de tipo L. El canal de calcio de tipo L, que está en el sarcolema, en la membrana citoplasmática de este cariomiocito, va a permitir el ingreso de calcio, pero L viene de una forma un poco lenta, ¿no? Y esto se traduce en lo que es la gráfica del potencial de acción en una que es la fase de meseta. Esta fase, esta de aquí, que es como una justamente meseta dentro de aquí también que se ve en este gráfico, ahí va a estar implicado el calcio en lo que son en el ventrículo, ¿no es así? En los cariomiocitos ventriculares. En esa fase va a estar bastante implicado. Y esto va a hacer que al ser larga, ¿no? Un poquito larga, va a hacer que la contractibilidad también sea lo suficientemente eficaz para bombear la sangre, ¿no es así? Para cumplir una fracción de eyección adecuada. Entonces, este calcio va a ingresar hacia el citoplasma del miocariocito. Ahora, al entrar, va a haber algunos receptores en lo que es el retículo sarcoplasmático, que son los llamados RR, receptores de ranodina 2, le llama. Y este va a ser importante porque al momento que el calcio entra, ¿no? En este retículo sarcoplasmático, esta ranodina va a reconocer ello y va a hacer que este canal se abra, ¿no? El canal que saca el calcio hacia lo que es el citoplasma del cariomiocito. Va a permitir que salga más calcio. Y acá hay algo clave, ¿ya? Que a medida que esto haya, este proceso que estoy mencionando, que ingrese el calcio y a la vez, si se dan cuenta, hace que salga más calcio al citoplasma. Esto se llama que es el calcio, la liberación de calcio estimula a la liberación de más calcio, ¿no? El calcio induce a más liberación de calcio. Entonces, eso es muy importante porque el aumento de calcio intracelular, como está aquí, que está aquí, estamos viendo acá, va a estar relacionada con la función de contracción. Mientras más calcio se libere a este citoplasma del miocardiocito, más contracción se va a generar, ¿no? Y ahora hay otro proceso. Una vez que ya, digamos, se dio correctamente la contracción, se cumplió la eyección de sangre hacia ventrículos, hacia los vasos,
Entonces lo que va a haber es un proceso ya de relajación. Y este proceso de relajación va a estar dada, aquí está mal la flechita, debería ser así. La disminución de calcio intracelular va a hacer que, digamos, ¿cómo va a reducirse este calcio antes de ello? Entonces va a haber una proteína de recaptación que les estaba mencionando. Esta proteína es llamada el CERCA2, ¿no? Que es un ATPasa, también va a necesitar ATP energía para poder generar que este calcio ingrese de lo que es el citoplasma al retículo sarcoplasmático, es decir, una recaptación de calcio, ¿no? Se vuelva a almacenar. Y esto va a hacer que se dé la relajación. Por eso es muy importante que tengan en cuenta estos procesos, ya que el aumento de calcio intracelular genera contracción y la disminución genera la relajación, ¿no? Una vez que se ha recaptado. Y esto se traduce, aquí he puesto los gráficos de lo que es el potencial de acción de membrana, básicamente en los ventrículos, que tiene esta gráfica más o menos. Aquí hay una fase inicial ascendente que va a depender de sodio, otra fase que va a depender de, aquí parcialmente una de potasio, donde va a hacer que baje, una vez que entra bastante sodio, y va a hacer que la carga al interior de la membrana, que es negativa normalmente, se haga positiva. Como ven aquí el voltaje está aumentando, se está haciendo más positivo. Llega un pico a más 20 y comienza a reducirse. Y esto está dado por la salida de potasio. Y el otro va a ser que el calcio que le estaba mencionando aquí en esta fase 2, la fase de meseta va a estar implicada el calcio. Y luego en una fase descendente que ya está dado también por la cierre de estos canales de calcio y apertura de más canales de potasio. Y finalmente este 4 que ya está regulado por la bomba sodio, potasio, ATPasa y también algunos canales de calcio. Aquí este gráfico es, más que todo lo voy a dejar ahí para que al momento de compartir células positivas lo puedan revisar. Más que todo aquí habla de un receptor que es importante en la acción del calcio, ¿no? En lo que es la función simpática, que está dada por este receptor beta 1 y que va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Ya, este aumento de la frecuencia cardíaca es llamada un cronotropismo positivo. Este término también me gustaría que lo recuerden. Cronotropismo positivo. Y el otro concepto es el ionotropismo positivo, que va a estar dada por la contractibilidad. Esta contractividad se asocia a un concepto llamado ionotropismo. Crono de tiempo, ¿no es así? Ya que el tiempo entre cada latido va a disminuir y esto va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente. Y iono, porque va a depender de un ion. Ese ion es el calcio que ya les había mencionado. ¿No es así? Y también va a estar regulado por el sistema simpático a través de estos receptores beta 1. Así que no se olviden estos receptores beta 1. La curva presión-volumen es más que todo para comprender unas fases importantes del ciclo cardíaco. Solo me interesaría que recuerden estas, ¿no? Ya que fisiológicamente hay más, pero digamos de manera básica. Vamos a ver que inicialmente va a haber a nivel en este punto A, iniciamos por aquí. Va a haber, supongamos que ya se ha llenado la sangre a la aurícula izquierda, ¿no? Hablamos de las cavidades izquierdas. Entonces se ha llenado la sangre en la aurícula izquierda y se abre la válvula mitral. Entonces esto va a hacer que la sangre pase, ¿no? Se da la fase de llenado, se llena la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y una vez que, como ven aquí, el volumen va aumentando. El volumen está aumentando, está aumentando, está aumentando. Y entonces va a llegar a un límite de su capacidad y se va a cerrar esta válvula mitral, ¿no? La válvula mitral se cierra y esto también va a generar una cierta presión y lo cual, digamos, a esta sangre, al cerrarse la válvula mitral, y también va a estar cerrada la válvula aórtica en esta etapa. La válvula aórtica también va a estar cerrada, ¿ya? En esta etapa. Pero entonces los dos cerrados va a ser una cavidad cerrada, no tanto o sea, aquí está
la válvula mitral, sumamos por acá sale la aorta y acá está la otra válvula. Entonces esto va a ser una cavidad cerrada, donde la sangre va a estar acumulándose aquí, va a quedarse acumulada, va a quedarse luego del llenado, y va a haber una contracción isovolumétrica. Iso viene que es un volumen constante, o sea que no va a variar, porque están cerradas las dos válvulas, tanto mitral como aórtica. Entonces, esto va a hacer que la presión que se genera acá, digamos, es como una olla a presión. Imagínense así. Cuando tú tapas todos los espacios, la presión que va a estar internamente va a empezar a aumentar, ¿no? Y esto va a hacer que al final la presión que se genera aquí supere a la presión dada en la arteria aorta y la válvula aórtica finalmente ceda y se abre, ¿no? Acá en este punto se va a ser la apertura de la válvula aórtica y finalmente lo que es la eyección, ¿no? Y va a aumentar, como ven, el volumen en sí. Todo esto es el volumen, no es que el volumen esté disminuyendo, sino que todo este espacio va a ser el volumen. Y el volumen va a ser en sí una parte de lo que se ha llenado inicialmente, ¿no es así? Va a ser el periodo de eyección y finalmente una vez que se ha eyectado, la válvula aórtica debería cerrarse, ¿no es así? Para que la sangre no vuelva de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se cierra, lo que va a haber ya es un periodo de relajación isovolumétrica. Ese volumen que les estaba diciendo que era el volumen telesistólico, ¿no? Ya que este va a ser la principal etapa de la sístole, la eyección. Entonces hay un volumen que va a quedar y ese volumen telesistólico, ¿no? Y esta va a darse, en este volumen que va a quedar aquí, va a darse la relajación isovolumétrica, ya que la válvula aórtica y la válvula mitral están cerradas, pero va a haber una, digamos, donde las fibras van a empezar, ya una vez cumplida su función de contracción, van a relajarse. ¿Es así? Y esto también está dado por el calcio, ¿no? Que ya le estábamos comentando. Ahora, hay alteraciones importantes que se van a traducir en aumento en lo que es la insuficiencia cardíaca. Sobre todo cuando hay un aumento de la precarga, un aumento de la postcarga y un aumento de la contractibilidad. El aumento de la precarga va a ser lo siguiente, que si nosotros, esta parte es la presión, no se olvide. Acá está la presión y acá está el volumen. Entonces, si nosotros aumenta la precarga, les mencionaba que el volumen va a llegar mayor cantidad de sangre venosa, va a haber un mayor retorno de sangre al corazón. Por lo tanto, este volumen que ven aquí se está aumentando, se está alargando, ha aumentado. Y esto va a ocurrir, va a generar, perdón, que la fuerza de contracción también sea poco mayor, por lo que le mencioné las leyes de Frank Sterling, que imagínense un globo, ¿no? Es así, que al momento de estirarlo más, la fuerza de tensión que se va a generar va a ser mayor y la contracción también va a hacer que estas fibrillas de miosina y actina puedan, digamos, desplazarse mucho mejor unas sobre otras para aumentar la contracción. Y esto es muy importante, ¿no? El otro es la postcarga, que si, digamos, esta presión que va a verse aquí, se aumenta lo que es la presión en la válvula aórtica, ¿no? La presión en la arteria aorta, va a necesitar una mayor también fuerza para poder vencer esta presión. Y por lo tanto, la presión en sí aumenta, como ven aquí, en comparación de aquí, ha aumentado, ¿no? Este punto que está aquí ha aumentado hasta aquí. Porque va a necesitar una mayor fuerza de presión, una presión mayor para vencer esa presión de la aorta. Y la fracción de eyección también se va a reducir. El volumen, como ven aquí, se ha cortado. Porque va a necesitar vencer una mayor fuerza y va a tener que sacrificar el volumen, ¿no? El volumen no va a ser el mismo, el que va a ser inyectado. Y además hay otro que es el aumento de la contractibilidad. El aumento de la contractibilidad, si bien va a favorecer, como ven aquí, un aumento del volumen, ¿no? Pero la presión también al final también va a variar, ¿no? Va a tener un cierto aumento en la presión en el cierre de la válvula aórtica por esta contractividad mayor. Pero en sí van a favorecer aumento de la variación del volumen, ¿no? Del volumen sistólico en sí, volumen de eyección. Ahora sí, como tal, la insuficiencia cardíaca va a tener distintas etiologías
Y se van a explicar bastante por esta cuestión que hemos visto fisiológica, ya que por eso me tomé un tiempo bastante considerable para que se pueda considerar o se pueda entender fácilmente esto. De aquí va a ser mucho más rápido. Entonces, voy a pasar esta animación. Entonces, primero les voy explicando que en la etiología, algunos autores lo dividen en dos, ¿no? Grandes tipos, que es la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a ser más que todo centrada en patologías que van a afectar estas cavidades izquierdas, pero va a haber una clasificación dada. Aquí voy a usar el puntero mejor, ya. Entonces aquí va a haber esta clasificación, digamos, de alteraciones en la estructura cardíaca. ¿Cuáles van a ser esta? Una, la sobrecarga de volumen, otra, la sobrecarga de presión, la pérdida del miocardio, la pérdida de contractibilidad y el llenado restringido. La sobrecarga de volumen va a estar dada por lo que es algunos dos etiologías principales. Fallas en la válvula mitral o insuficiencia en la válvula aórtica, que estas válvulas no se cierran bien y por lo tanto el volumen, en el caso de la mitral, al no cerrarse bien, también va a permitir que un mayor volumen pase hacia el ventrículo izquierdo. Y en el caso de la insuficiencia aórtica, la sangre que se ha inyectado a la aorta va a regresar, va a haber como un reflujo de sangre, digamos, hacia el ventrículo. Y esto va a hacer que haya sobrecarga de volumen. La sobrecarga de presión, como ya también le estaba mencionando, tiene que ver bastante con la presión aórtica, ¿no? Entonces la hipertensión arterial aumenta esta presión aórtica y también va a generar que se genere, digamos, insuficiencia cardíaca, falle la función del corazón. El otro es la estenosis aórtica, que también al fallar esta válvula aórtica, al cerrarse, no va a permitir que se inyecte correctamente la sangre, ¿no es así? Y va a hacer que la presión también dentro del ventrículo sea mayor, porque va a quedarse aumentada, ahí la sangre va a quedarse atrapada, digamos, en el ventrículo izquierdo. Y el otro es una hipertrofia septal, donde también está este crecimiento del tabique entre los ventrículos, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí voy a usar mejor Entonces, este tabique, supongamos que aquí tenemos el tabique y acá está un ventrículo y acá está el ventrículo izquierdo y aquí el derecho. Este tabique se engrosa y va a obstruir este ventrículo izquierdo. Va a hacer que el espacio que está aquí disminuya. Entonces, esto va a hacer que haya una sobrecarga de presión, es decir, por la sangre que se queda aquí acumulada y va a presionar más a las paredes. El otro es la pérdida del miocardio. El clásico es el infarto del miocardio. El otro es el lupus, que afecta bastante a lo que es el tejido conectivo propio del miocardio, que podría estar en el epicardio, en las capas más adyacentes, ya cerca de lo que es formando el pericardio visceral, pero también relacionado con el miocardio, con el tejido conectivo que se encuentra ahí de soporte. El otro es la contractibilidad, la pérdida de contractibilidad, que hay fármacos cardiotóxicos. Aquí puse un ejemplo que es bastante conocido, la doxorubicina, que es un fármaco utilizado en la quimioterapia, una llamada antraciclina, que es tóxico para el miocardio. El otro son las mutaciones genéticas de las proteínas del sarcómero, ¿no? Recuerdan que sarcómero es la unidad básica contráctil. Entonces, si esto se afecta, la contracción se afecta. El otro son las infecciones virales y bacterianas, ¿ya? Otro es el llenado restringido, que va a estar dada por una estenosis mitral, donde en sí la sangre no va a pasar correctamente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo porque está cerrada esa válvula que conecta ambas. El otro es la pericarditis constrictiva, que les mencionaba por eso que el pericardio, cuando se inflama, hay una acumulación de líquido inflamatorio, se engrosa, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un llenado restringido. Esta es la afectación, digamos, principal de un daño al pericardio, que va a haber un llenado restringido.
Igual en el taponamiento pericárdico, que puede ser por la acumulación de sangre en ese espacio pericárdico que habíamos mencionado. El otras etiologías son la amiloidosis y el mixoma auricular. La amiloidosis, que son depósitos justamente de algunas proteínas mal plegadas, amiloides, que van a estar también depositadas en el miocardio, ¿no? Y que van a producir un llenado restringido, ya que son como que haría este miocardio se haría duro, más sólido y no permitiría que se llene correctamente. Igual el mixoma auricular, que es básicamente un tumor que afectaría también el llenado, primero en las aurículas y obviamente al llenarse de manera menor las aurículas, un menor volumen, también la ventrículo se llenaría de menor volumen, ¿es así? Y por ello llevaría una insuficiencia cardíaca izquierda. El otro grande concepto es la insuficiencia cardíaca derecha. Aquí vamos a ver otro que es la principal etiología. Esto es también importante sacarlo, que no se deben olvidar, sí, es la hipertensión arterial. Es la principal etiología de una insuficiencia cardíaca izquierda. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, es la insuficiencia cardíaca izquierda, curiosamente. Una insuficiencia cardíaca izquierda lleva clásicamente una insuficiencia cardíaca derecha. Y esta va a haber algunas etiologías. Aquí vamos a ver que las he dividido así. Ya. Esta división en sí la pueden revisar también en el libro de Fisiopatología de la Enfermedad de Hammer, que es un buen libro de Fisiopatología de la edición 2020. Ahí la pueden revisar, ahí también. Bastante interesante la división que hace. Y que es, en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, nos propone esto, ¿no? La obstrucción precapilar, que va a estar relacionado más que todo con afecciones congénitas. Sobre todo esto se refiere a nivel de los vasos eh, pulmonares, derivaciones, ¿no? Tal vez un paso de sangre también de la cavidad derecha a la izquierda, ¿no? Lo que llaman shunts. Una obstrucciones también en estos vasos, ¿no? De manera congénita. El otro es la hipertensión pulmonar idiopática, que es, claro, va a estar relacionada bastante con lo que son también las cavidades derecha. El daño primario del ventrículo derecho por un infarto, el principal que está en la cara, digamos, claro, el principal que se puede afectar es el infarto en el ventrículo derecho, que es un infarto de cara inferior. El otro es el cor pulmonare, que tal vez antes ya lo han visto en la clase de EPOC también. En el EPOC es una complicación, ¿no? Ya severa, el llamado cor pulmonare, que genera una insuficiencia cardíaca derecha, asociada también a, por ejemplo, ascitis, edemas, etcétera, ¿no? Otra es la vasoconstricción inducida por hipoxia, que se puede dar también en pacientes con un mal de altura severa, ¿no? La embolia pulmonar, que es otra etiología, la sobrecarga de presión, que están relacionadas a las válvulas que están en el lado derecho. Es así, como una estenosis de la válvula pulmonar o una insuficiencia de la válvula tricuspide. Ya. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. Ahora, otro importante va a ser los cambios hemodinámicos, ¿ya? Para eso hicimos esa introducción, porque nos va a servir bastante para ver esto, ¿no? Entonces, la sobrecarga de presión y la sobrecarga de volumen van a generar ciertas señales intracelulares y extracelulares. O sea, van a generar respuestas ya sean de canales, a nivel inclusive genético, nuclear, para que haya algo llamado remodelación, que vamos a ver ahorita, la remodelación ventricular. Entonces, en el caso de una sobrecarga de presión, acá sí mejor utilizo el láser. Ya. Entonces, en el caso de sobrecarga de presión, lo que va a haber en el caso de la remodelación ventricular es que los sarcómeros se van a disponer en lo que es en paralelo. ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué se permitiría esta distribución en paralelo? Si se dan cuenta, al aumentar el paralelo, lo que va a aumentar es en sí el grosor, un grosor, pero
digamos, de manera transversal. Es un grosor de la pared bastante marcado, ¿ya? Para esta distribución en paralelo de los sarcómeros, que va a producir lo que se conoce como la hipertrofia concéntrica, ¿ya? Como ven aquí, las paredes están bastante engrosadas y esto hace que, esto es un corte, digamos, transversal de un ventrículo, del ventrículo izquierdo. Lo toman a manera que fuera una especie de cilindro, ¿no? Y se hace un corte. Estas son sus paredes y este es su luz o su espacio. Entonces, aquí este aumento de sarcómeros en paralelo, por estas señales intracelulares, va a aumentar la miosina y la actina, ¿no? Que son les mencioné, las fibrillas más importantes. Entonces, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar en paralelo y va a hacer que más bien hay un crecimiento en grosor, ¿ok? Llamado concéntrico. Pero en el caso de la sobrecarga de volumen es diferente. Lo que va a tener un crecimiento es en excéntrico, porque esa sangre que va a llegar en mayor cantidad, supongamos al ventrículo izquierdo, va a hacer que estas fibras se estiren, es así, se distiendan unas a otras, provocando que los sarcómeros crezcan en lo que es llamado en serie, ¿no? Sarcómeros en serie, que sería más que todo generaría una hipertrofia excéntrica, donde las paredes, a diferencia de estas que se hacen más gruesas, aquí se hacen un poco más delgadas y crecen hacia afuera. Entonces se van hacia la parte externa y se hacen más delgadas. Esta es una llamada hipertrofia excéntrica, ¿ok? Por una sobrecarga de volumen. Siempre eso sí, sobrecarga de presión, como por ejemplo una hipertensión arterial, podría llevar una hipertrofia concéntrica, pero una sobrecarga de volumen, tal vez por un aumento de llenado, por una falla de una válvula, ¿no? Habíamos mencionado la válvula mitral, una insuficiencia de la válvula mitral, una insuficiencia de la válvula órtica, podría sobrecargar volumen y causar esta hipertrofia excéntrica, ¿no? Y aquí vemos la comparación. De manera normal, aquí vemos el cilindro que así es de manera normal, ¿no? Se notan claramente los cambios, ¿no es así? En una hipertrofia concéntrica el volumen se ve mucho menor, más reducido en el ventrículo, el espacio es más pequeño, y en el excéntrico es lo opuesto, ¿no? El volumen es mayor, pero las paredes son muy delgadas, mientras que acá las paredes son muy anchas. Y este es el cardiomiocito. ¿Qué pasó aquí? Mira, aquí se ha hecho más ancho y se ha como que acortado, y aquí se ha estirado, ¿no? Se ha estirado y se ha hecho más delgado por esta distribución de sarcómeros en serie y aquí en sarcómeros en paralelo, ya que están dentro de este cardiomiocito. Entonces, en esta hipertrofia excéntrica, lo que se va a generar es una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué diastólica? La diástole tiene que ver bastante con la relajación. Y creen que esta disposición de manera concéntrica, ¿creen que se va a relajar correctamente al estar tan engrosado? La verdad que no, sería muy difícil. Entonces, para que se relaje esto, es muy complicado. Y por lo tanto, lo que falla acá más que todo es la diástole, que se asocia bastante con la relajación del corazón. Entonces, eh, la fracción de eyección, que ya la habíamos descrito, ¿no? Que es ese porcentaje o esa fracción de volumen justamente que se va a eyectar de lo que ha llegado al ventrículo, lo que sale hacia la aorta, ese volumen que salió, ¿qué fracción es ese volumen del que llegó inicialmente al ventrículo? Va a ser mayor al 50%, va a estar preservado. Ahora me dirán, ¿por qué está preservado? Si no se puede relajar bien, por lo tanto no llenaría correctamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos que el volumen telediastólico, ven que sus paredes están gruesas, la luz ha disminuido, entonces, ¿qué va a pasar con el volumen diastólico? El volumen al final de la diástole, el que se ha llenado, va a ser menor, va a reducirse, pero a la vez también, al no poder, digamos, esta función no va a estar aumentada, por más que esté gruesa, la pared no va a poder contraer la suficiente cantidad de sangre hacia el corazón, porque estos sarcómeros no son normales, están alterados, no son como un sarcómero normal. Son llamados sarcómeros, muchas veces esas proteínas de miosina y actina
se dice que están de manera embrionaria, o sea, son similares a un miocardio primitivo, un miocito primitivo, digamos. Entonces su función de contracción, por más que esté engrosado, va a estar alterado. Y así que también va a disminuir el volumen sistólico. Así que si ambos disminuyen, probablemente al dividir nosotros esta entre esto, se va a preservar. O sea, no va a haber alteración porque ambos están disminuyendo. Y eso es lo que pasa en la llamada insuficiencia cardíaca diastólica con una fracción de eyección preservada. Pero ahora el otro, en el que las paredes, como se ven aquí en este grafito, se han estirado, se han distendido, se han hecho más delgadas, lo que va a fallar aquí es el volumen que se va a ver aumentado, ¿no? Como ven aquí el volumen es mayor, va a haber un mayor volumen que va a ser para el volumen telediastólico, este va a aumentar, pero ahora igual la pregunta, aquí, ¿creen que este miocardio delgado tenga la suficiente fuerza para bombear la sangre en el caso de la contractibilidad? Obviamente no, ¿sí o no? Entonces, obviamente no va a tener esa fuerza suficiente para poder bombear la sangre hacia la aorta. Y esto va a hacer que este volumen que estábamos viendo aquí sistólico, el que se sale de hacia la aorta, va a disminuir. Por lo tanto, la fracción, al dividir esto entre esto, va a ser menor del 40%, va a estar reducida. Y esto es llamado la insuficiencia cardíaca sistólica porque no va a tener la suficiente capacidad de contracción. ¿Ya? Y eso es lo principal. Y esto también lo aplica en una ley que lo van a ver en fisiología o lo han visto seguro, que es la ley de Laplace. Esta ley establece que, ¿no? Si nosotros, si el grosor aumenta de la pared, la tensión también que se genera va a ser un poco mayor, ¿no? Igualmente, si el grosor disminuye, la tensión que se genera, ¿no? Para el volumen sistólico va a ser menor, ¿no es así? Y esto más o menos te explica el grosor de la pared, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tensión aumentó. No, perdón, la tensión aumentó, perdón. Son inversos, ¿no? El grosor y la tensión son inversos. Aquí aumentó el volumen, ¿no? El volumen aumentó. Y la tensión, por lo tanto, de estas fibras, al estirarse, probablemente también aumentaron. Aumentó la tensión que hay dentro del ventrículo. Pero el grosor, para compensar eso, va a reducirse de manera inversa. Es decir, para, digamos, compensar. Y esto, lo contrario, ocurre aquí, ¿no? En este gráfico. Aquí, en cambio, la tensión, si bien adentro va a disminuir, pero va a ser en este caso, el espesor aumenta, pero no para aumentar esta tensión, sino para aumentar en sí la presión que está, ¿no? Para poder bombear la sangre hacia la aorta, que está haciendo una resistencia, ¿no es así? ¿Ya? Y entonces esto va a tener efectos que son el estrechamiento de las coronarias, lo cual va a disminuir, digamos, el suplimiento de oxígeno hacia el miocardio, y también va a causar que haya a su vez mayor demanda, ¿no? O sea, es algo antagónico, ¿no es así? Si bien inicialmente este crecimiento lo hicieron con una función de compensación, al final va a terminar tanto demandando más oxígeno, pero no va a tener, al estrecharse las coronarias, que son las que nutren al miocardio, no va a tener la suficiente cantidad de oxígeno para generar energía. ¿No es así? Y por ello va a terminar descompensándose, ¿no? A largo plazo y generando la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí están las referencias. El otro son los cambios neurohormonales. Ya, en los cambios neurohormonales vamos a tener principalmente un objetivo importante, que va a ser compensar una reducción del gasto cardíaco de manera temporal. Ojo, temporal, que es decir, no va a ser a largo plazo, ¿no es así? Esto tarde o temprano se va a desmoronar, va a caer, ¿no? Inicialmente la insuficiencia cardíaca lo que va a generar es que se reduzca este gasto cardíaco. Y entonces el corazón, con los cambios que hemos visto, va a tratar de compensar esto también. Va a haber también cambios neurohormonales, que la vamos a describir ahorita.
pero va a hacer que va a tratar de que este gasto cardíaco que está disminuido, porque hemos mencionado que hay afectación del volumen sistólico y hay afectación también de la contractibilidad. Entonces, va a tratar de compensarlo, pero esto va a tener complicaciones. Y se dice que está bastante asociada a mayor morbilidad y mortalidad, ¿no? Es decir, cuando en un paciente vean que se han dado evidencia de cambios neurohormonales, es probable que ese paciente tenga que hospitalizarse o inclusive tener al hospitalizarse mayor morbilidad si no se da un tratamiento temprano para cortar estos cambios neurohormonales. Por eso es clave en el tratamiento. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, el gasto cardíaco, inicialmente, a ver, aquí vamos a cambiar. Ya, inicialmente lo que, como les mencionaba, va a haber una reducción del gasto cardíaco, una alteración de esta. Y entonces, al haber una disminución del gasto cardíaco, esto va a ser captado por vasoreceptores. Estos vasoreceptores van a estar en lo que son cuerpos carotídeos y el arco órtico. Estos vasoreceptores van a captar esta disminución del gasto cardíaco y van a enviar señales aferentes a un centro vasomotor. Este centro vasomotor va a encargarse de regular 3 sistemas: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso, el renina-angiotensina-aldosterona, en inglés conocido como RAS, y la liberación de la hormona tiroidica. Entonces, primero hablamos del sistema nervioso simpático, el cual va a estar dado por un neurotransmisor, va a liberar un neurotransmisor que es la noradrenalina de manera importante, pero también adrenalina. No se olviden de la noradrenalina, que ya les está mencionando, que al unirse a ciertos receptores, como el receptor beta-1 adrenérgico, va a aumentar lo que es la contractibilidad. Pero no solo aumenta la contractibilidad, sino que también, gracias a que va a tener también receptores en el nodo sinusal, va a aumentar la frecuencia cardíaca. También la noradrenalina tiene otro papel en los vasos sanguíneos, que a través de otros receptores llamados alfa-1 adrenérgicos va a hacer vasoconstricción. Las paredes del músculo liso de los vasos, la circulación sistémica, se van a contraer. Pero no solo vasos arteriales, sino también venosos, ambos. Ahora, en el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener que, digamos, el péptido final de este sistema va a ser la angiotensina 2. La angiotensina 2 también está relacionada a la contractibilidad, ya que vamos a ver que tiene receptores también en el miocardio, y esto va a aumentar la contractibilidad cardíaca. El otro que tenemos es la vasoconstricción, que también va a favorecer por receptores en el músculo liso de los vasos que se contraigan y también va a generar vasoconstricción. Ahora, esta vasoconstricción lo que va a hacer es aumentar la presión arterial, ¿ya? Que seguro lo han visto en la clase de hipertensión también arterial. Y este aumento de la presión arterial va a aumentar la postcarga, ya que ya les estaba mencionando, ¿no es así? Si aumentamos la presión arterial, la presión a nivel de aorta va a aumentar y la postcarga también va a aumentar. Está relacionada bastante con la postcarga. El otro es la aldosterona. La angiotensina 2 estimula la formación de liberación de aldosterona, ¿no? Mayor liberación de aldosterona, el cual va a ser clave para una mayor retención de agua y sodio. ¿Ya? Esto no se olvide, retención de agua y sodio. Que a su vez va a aumentar la presión arterial, ¿no? Este aumento de volumen que va a darse por el aumento de agua y también aumento de iones como el sodio va a aumentar la presión arterial. El otra función es aumentar el volumen sanguíneo, que eso principalmente, claro, está dado por la retención de agua, la volemia que va a aumentar, y se va a producir un aumento de la precarga, ¿no es así? Si hay mayor volumen sanguíneo, va a retornar más hacia la aurícula, ¿sí? Va a retornar más hacia las aurículas en este caso, mayor cantidad de sangre venosa, a la aurícula derecha y posteriormente a las demás cavidades. La liberación de la hormona antidiurética, que está dada o también llamada vasopresina, ¿no? La ADH, que es antidiurética, también llamada vasopresina, que va a hacer que aumente la retención de agua. La retención de agua igualmente contribuye a aumento del volumen sanguíneo y aumento de la precarga. Pero ahora va a haber antagónicos de todo esto, ¿no es así?
todo sistema generalmente tiene su antagónico. Ahora, ¿cuáles son antagónicos? Va a tratar de ser antagónico de todo esto. Va a ser los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos en sí son dos. Recuerden, se descubrió inicialmente a nivel de las aurículas, A de aurículas guátricos, y el B, que va a ser el llamado cerebral, ¿no? El cerebral, el B de brain, ¿no? De cerebro. Entonces, estos péptidos natriuréticos van a ser importantes porque van a ser, sobre todo, opositores de esto de aquí, de la parte de o sea, van a ser lo contrario, no van a retener sodio, sino van a excretar sodio, van a eliminar sodio en la orina. Igualmente van a aumentar la excreción de agua, lo que se llamaría en la orina aumentar la diuresis, es decir, aumenta la cantidad de orina que la persona va a tener. Y esto va a ser como un contrarregulador de todo esto, ¿no es así? Pero ahora, esto no es suficiente porque estos cambios neurohormonales, digamos, son mucho más potentes que la regulación de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, ojo, se pueden medir en sangre, ¿no? Clínicamente la utilidad es que se pueden medir y ayudan también a reforzar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que van a estar elevados. Sobre todo el péptido natriurético cerebral, que es el que se mide. Entonces, no se olviden de ello. Y aquí está de manera un poco más detallada lo que pasa en el sistema nervioso simpático, como tal. Entonces, inicialmente hay receptores beta-1 adrenérgicos en el corazón. Hay también receptores en las células justaglomerulares, que son los que van a secretar la renina del sistema renina-angiotensina-aldosterona, receptores en la arteriola aferente, que hacen que se contraiga en la nefrona del riñón, y receptores alfa-adrenérgicos en los vasos. El receptor beta-adrenérgico, repasando, tiene un efecto cronotrópico y ionotrópico positivo, dado por el calcio, recuerden el ionotrópico sobre todo. El otro va a ver que va a ser una constricción periférica, vasoconstricción periférica, dada a nivel del músculo liso de los vasos. Entonces, este efecto ionotrópico y cronotrópico va a aumentar la frecuencia cardíaca y también va a ser relacionado con el aumento de la contractibilidad. Crono con la frecuencia cardíaca y iono con la contractibilidad. La vasoconstricción periférica va a estar relacionada con aumento de la precarga y esto a su vez va a estar relacionado con un aumento del volumen sistólico. Y yuxtaglomerulares, como les mencionaba, va a ser las células en la nefrona, en la mácula densa en exclusive, que va a hacer la liberación de renina, va a aumentar, y esto va a ser la liberación del RAS y todo el sistema que estábamos viendo brevemente en el anterior esquema. Esto va a ser la liberación de postcarga, aumento de postcarga y disminución del volumen sistólico, ¿no? Como le mencioné, esto más bien la postcarga reduce el volumen sistólico. Y los receptores en la arteriola eferente va a hacer una vasoconstricción, y lo cual va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que el glomérulo, recordemos que es una estructura importante en la nefrona, y va a permitir que el riñón también funcione adecuadamente. Entonces, esta tasa de filtración glomerular al estar disminuido va a afectar la función del riñón. Es así, no solo se limita al corazón, también como ven aquí, hasta ahora vamos viendo que ya hay afectación renal también, ¿no es así? Está bastante implicada. Y en los receptores alfa-1 adrenérgicos menciona que están relacionados a una hipertrofia miocárdica también. Bien. Y hay otros vasoconstrictores que apoyan también, digamos, son como reguladores de todo esto, como que son contrarreguladores, como la endotelina, el neuropéptido Y y el neurotensina 2. El otro son el sistema RAS. El sistema RAS, aquí este es un verbo recuerdo, por si algunos tal vez por ahí no lo recuerdan tan precisamente. Entonces, el sistema RAS inicia con esto, ¿no? En el hígado se libera el angiotensinógeno. Entonces se forma el angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, por acción de la renina que se libera a nivel del riñón, en las células yuxtaglomerulares, va a convertir este angiotensinógeno en la angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 va a tener que transformarse en una angiotensina 2, gracias a esta ECA que viene a ser la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 a la angiotensina 2.
Esta ECA es liberada principalmente en los capilares pulmonares, pero también a nivel de riñón. ¿Ok? Y ahora, esta angiotensina 2 es clave, ¿no? Tanto en tres cosas: en el miocito, para aumentar la contractibilidad, en la reparación y remodelamiento cardíaco. Esto es algo extra, esto no está relacionado así con la angiotensina 2, sino que también en la insuficiencia cardíaca hay mediadores inflamatorios que se van a liberar en este proceso. Los principales son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos dos van a favorecer a la reparación y al remodelamiento cardíaco. Y como le estaba mencionando también en el esquema anterior, esto va a aumentar la demanda de oxígeno y también la energía, el ATP en el miocardio, va a tener a necesitar más energía. Y esto al final va a terminar en apoptosis de los miocitos cardíacos, inclusive fibrosis de estos, ¿no? Ahora, en la angiotensina 2, el receptor principal, en todos, el receptor que va a actuar es un receptor llamado AT1, que es el principal que va a actuar en esta fisiopatología, ¿ya? Porque hay otros receptores, tengan en cuenta eso. Y en la arteria periféricas, lo que va a haber es una vasoconstricción arterial periférica, ¿ya? También favorece la vasoconstricción, al igual que el sistema simpático que estábamos viendo. En la vasoconstricción arterial va a aumentar la presión sistémica. Y este aumento se traduce en aumento de la postcarga, que también estábamos viendo, ¿no? En el caso de la corteza adrenal, en la capa glomerular se va a liberar la aldosterona. La aldosterona va a favorecer la reducción de agua y sodio, que también lo estamos viendo, y que va a favorecer el retorno venoso y aumenta de la precarga. Entonces, hasta ahora hemos visto que todos terminan en un aumento de precarga y postcarga, ¿no es así? La precarga favorece al volumen sistólico y la postcarga, recuerden que no, más bien lo disminuye. Es como si, a pesar de que trabajan para mejorar el gasto cardíaco, al final se terminan como que contradiciendo y generan aún mayores, peores afectaciones al paciente. ¿Es así? Entonces, en los cambios, también se habla de cambios celulares, ¿ya? Los cambios celulares van a estar dados por un proceso llamado de sensibilización de los receptores beta-adrenérgicos, beta-1 adrenérgicos. ¿Se acuerdan que estos estaban relacionados con lo que es el sistema simpático, no es así? Entonces, tanto que se liberan catecolaminas, como compensar, se liberan noradrenalina, se va liberando, que al final estos receptores como que se cansan, se agotan, dicen, no, ya no vamos a responder a esta noradrenalina, ya nos cansamos. Entonces empiezan a perder la sensibilidad que tenían, ¿ya? ¿Y esto qué va a hacer? Que la corriente de entrada, recuerdan que estos aumentaban la corriente de calcio que ingresaba, ¿no es así? Hacia lo que es el miocito, hacia su citoplasma. Entonces, esta corriente, por estímulo que se daba por un estímulo de estos receptores beta-enérgicos, beta-1 que se ven acá, y que favorecían a que entre el calcio, y esto libera a su vez más calcio, como le estaba mencionando, libera el calcio que está en el retículo sarcoplasmático, va a disminuir esta corriente y va a hacer que haya una menor contractibilidad, ya que no va a liberarse más calcio del retículo sarcoplásmico, y este calcio intracelular es clave, ¿no? Como les mencionaba, para la contracción. Entonces, si hay menos, obviamente también va a haber menor contractibilidad. Ahora, alteración del cerca, ¿no? El cerca ATPasa que le estaba mencionando es una proteína importante en la recaptación, ¿no? Es decir, mete el calcio que estaba en el intracelular hacia su almacenamiento en el retículo sarcoplásmico, que está aquí, ¿no? Todo esto viene a ser retículo sarcoplásmico. Y aquí está el cerca, favoreciendo a que regrese nuevamente. Entonces, si se altera este cerca, lo que va a hacer es que va a disminuir la recaptación de este calcio, ¿no? Al retículo sarcoplásmico. Y por lo tanto, la relajación va a ser mucho más lenta, va a ser muy lenta. ¿No es así? Y eso es lo que se ve aquí. El otro es la alteración mitocondrial. Acá está la mitocondria. La mitocondria, que recuerden, es clave en la formación de ATP, ¿no es así? El ATP. Entonces, si no hay ATP, también, digamos, en la miosina y actina, ¿no? Que necesitan de desplazarse en este caso. Si no hay ATP, la miosina en sí está acoplada a otra, que es la tropomiosina, ¿no?
por medio de una troponina C que se une al calcio también. Ahí también está implicado el calcio. Entonces la troponina C que está unida al calcio evita que la miosina y actina entren en contacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a haber, digamos, esa contracción en el sarcómero, gracias al sarcómero. Por lo tanto, si se altera la mitocondria por distintos procesos, tanto inflamatorios, y también porque el ATP que se generaría, como les mencionaba, haya una disminución del aporte de oxígeno, no va a haber suficiente oxígeno. Entonces, al no haber suficiente oxígeno, lo que va a haber es que no se va a generar ATP. Y por lo tanto, esto va a llevar al final a apoptosis muchas veces de estos cardiomiocitos. ¿No es así? Ya que el ATP es también importante, que aportan las mitocondrias para la contracción. El otro es el cambio de estas isoformas. Este ya es un poco más molecular, que se traduce en cambios de la estructura, digamos, de miocinas, como les mencionaba, mucho más primitivas, ¿no? Que ya no se funcionan adecuadamente y también no va a haber buena contracción, por lo tanto. Y los cambios metabólicos, ya que normalmente los ácidos grasos, si recordarán por ahí por bioquímica, son la fuente de energía muchas veces primordial en la función cardíaca. Pero aquí este cambio metabólico va a hacer que la glucosa sea la fuente de energía principal, ¿no? Ese es un cambio celular también importante, ¿ya? Y ahí está la referencia. Bien, y esto todo se traduce en manifestaciones clínicas, ¿ok? En las manifestaciones clínicas vamos a tener lo siguiente. Ya hemos visto que el RAS y también el ADH, la antidiurética, va a aumentar la retención de agua y sodio, ¿no es así? Ahora, el otro es el aumento de la resistencia vascular periférica, que también estaba dado tanto por el sistema simpático y la angiotensina 2, ¿no? Entonces, estas dos cosas van a llevar a algo, a lo que es llamada la congestión. La congestión va a ser a nivel de diversos órganos, ¿ya? Pero vamos a destacar estos tres, en general estos tres. Uno, la pulmonar. La congestión pulmonar se va a traducir en el paciente en una disnea. La disnea es una falta de aire que va a tener el paciente al esfuerzo, ¿no? Sea a un esfuerzo como caminar, correr, etc. Otra es la disnea paroxística nocturna, ¿ya? Esta disnea paroxística nocturna es la falta de aire de manera brusca cuando el paciente está durmiendo, ¿no? Digamos, se levanta de manera desesperada en búsqueda de dónde obtener más aire, ¿no? Se va a la ventana y quiere respirar. Es como que si de manera súbita le despertara, ¿ya? La ortopnia es una disnea que se da cuando el paciente está, digamos, recostado, en decúbito supino, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, tiende a usar almohadas, se describe, ¿no? Que el paciente necesita varias almohadas para poder dormir bien, porque no puede respirar así. Y el otro es la bemdopnia, que es un término usado ahora actualmente en la bibliografía, que es una disnea que el paciente, digamos, se tiene que, al momento de inclinarse hacia adelante, ¿no? Como amarrar sus zapatos, por ejemplo, al agacharse, amarrar sus zapatos, empieza a sentir una disnea, ¿no? Empieza a faltarle el aire. Entonces, esa es la bendopnia, básicamente. La tos nocturna, que también se da por esta congestión pulmonar, ya que hace una respuesta ahí un poco por los sistemas, ¿no? Reflejos de la tos, y va a generar que se dé, ¿no? Más que todo en la noche se habla, ¿no? Una tos seca, sin flema, sin nada, nocturna. Los crepitantes pulmonares que se traducen porque los vasos ahí capilares pulmonares van a estar saturados de sangre, ¿no? De sangre, digamos, que va a limitar un correcto, claro, un correcto paso también a su vez del aire, va a limitar en su paso, porque el intercambio digamos, la hematosis, ¿no? No se va a dar correctamente. Entonces también lo que va a haber en parte son crepitantes pulmonares, porque va a empezar a haber como un líquido que se va a acumular en los alvéolos del pulmón. Ya, este líquido, por la congestión de los vasos en el pulmón, va a empezar a pasar hacia el alvéolo y se va a empezar a llenar de este líquido. Y esto va a explicarse en crepitantes, que se llaman, pulmonares, que se hacen con el estetoscopio, ¿no? Al momento de auscultar al paciente. Ahora, en la congestión hepática va a haber algunas manifestaciones importantes, ¿ya? Como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular
aquí en la imagen creo que se ve, aquí, mira, aquí se ve justamente un paciente con ingurgitación yugular, ¿no? Una distensión grande de la vena yugular, sobre todo la vena yugular externa, que es la que se va a visualizar. Y además, también va a haber un reflujo hepatoyugular, ¿no? Quiere decir que más o menos se hace en el examen, cuando uno examina al paciente, se le presiona, hace una cierta presión a nivel de donde está localizado el hígado, y esto va a generar un reflujo de sangre, una distensión también de la vena yugular. El otro es la ascitis, que es una acumulación de líquido en el peritoneo, en el espacio peritoneal. Y el otro es la hepatomegalia, que también se traduce por la congestión de estos vasos a nivel del pulmón, ¿no? Vasos venosos del sistema porta hepático. Y esto es Tala, ¿no? Este es un paciente, vamos, ascítico, así con un abdomen bastante, esto ya sería una ascitis severa, ¿no? En un paciente, por ejemplo. En tejidos periféricos, también esto congestión de los vasos va a hacer que el líquido salga hacia lo que es llamado el intersticio, hacia los espacios fuera de los vasos, ¿no es así? Y esto va a hacer que cause edema en los miembros inferiores, puede ser en los tobillos, edema maleolar, en el maleolo interno, o edema a nivel del tobillo, ¿no? Básicamente. También tenemos anasarca, que es un edema generalizado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un paciente que no nos describe sus zapatos, que se ve claramente están ajustados y se ve aquella acumulación de gran cantidad de líquido, ¿no? Un edema en los miembros superiores, en pies en este caso. No le entra el calzado, ¿no? Entonces, estas manifestaciones la podemos también subdividir en una insuficiencia cardíaca izquierda, todas las que están acá, sobre todo la congestión pulmonar, que se asocia bastante a insuficiencia cardíaca izquierda, y la hepática y tejidos periféricos a insuficiencia cardíaca derecha. La hipoperfusión es más que todo de manera general, no es, digamos, específico. Esto es como que sí ayudan bastante, la congestión, pero la hipoperfusión no mucho. Son, digamos, un poco inespecíficos, pero sí nos ayuda a comprender, ¿no? Ya que al disminuir el gasto cardíaco, va a haber hipoperfusión, no va a llegar la cantidad de sangre adecuada a los tejidos, ¿no? Para que funcione adecuadamente. Y si no llega, por ejemplo, a los tejidos esqueléticos, músculo esquelético, va a haber debilidad, astenia en los músculos. Ahora, si no llega al cerebro, va a haber mareos, somnolencias, síncopes. Ahora, si no llega correctamente en general a la piel, ¿no? A la piel, el tejido subcutáneo, entonces tenemos palidez, frialdad en extremidades. Y si no llega correctamente al riñón, ¿no? Como les mencionaba, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces esto produce oliguria, que es una menor cantidad de volumen en orina de la persona, ¿ya? Y esto es del Hammer, también me dio la idea, ¿ya? Y finalmente, esto digamos, todo esto, ¿para qué tiene aplicación? Es decir, ¿para qué aprendo todo esto? Esto tiene una aplicación clínica bastante útil, ¿no? No lo voy a escribir todo, pero es más todo como motivación y por qué es importante conocer la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cada punto que hemos visto de regulación del sistema neurohormonal, sistema simpático, el ADH, inclusive ahora ya se habla a nivel celular, mitocondrial, a nivel del sarcómero, como ven aquí, a nivel renal, sobre todo el sistema renina angiotensina aldosterona, a nivel de los vasos sistémicos, a nivel del corazón, todo ello va a estar implicado en el tratamiento del paciente, ¿no es así? Entonces, ahora ya se habla de lo que es la medicina de precisión, ¿no es así? Este es un artículo de Nature, de la revista en 2021, donde vamos a poder ver las distintas aplicaciones, ¿no es así? Y que si ustedes saben la fisiopatología, fácilmente pueden entender a qué va cada tratamiento, cada medicamento. ¿No es así? Hay algunos, como ven aquí, que están implicados en inhibir la liberación de la adrenalina, la noradrenalina, inhibir la angiotensina 2, inhibir la renina, la aldosterona, inclusive vasodilatadores también que se usan. Mencionamos que había vasoconstricción sistémica, ¿sí o no? Ahora, también hay fármacos que van a vasodilatar, ¿no? Acá están algunos, como los nitratos, los clásicos usados, hidralazina. Y también algunos que inhiben al sistema simpático, ¿no? Como los beta bloqueadores, los famosos beta bloqueadores, que bloquean esos receptores beta 1 que estábamos viendo. ¿No es así? Los receptores beta 1 adrenérgico.
y evitarían a que se dé la clásica taquicardia, ¿no es así? Como lo mencioné, tal vez no lo precie yo, pero si aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente el paciente va a tener llamada taquicardia, ¿no es así? Va a sobrepasar los 100 a 100 inclusive, ¿ya? Y el otro va a ser otros medicamentos de acción nueva, que son inhibidores de la nepricilina, que también les invito, eso sí, que lo revisen. ¿Para qué sirve la nepricilina? Como curiosidad, para que también vean, ¿no?, algo extra de ello, que está relacionado bastante con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya con la regulación de la liberación de estos. Y también, como ven aquí, ahora hay fármacos más específicos. Estos son los que ya se han descrito desde hace años, ya muchos años. Pero ahora estas son las nuevas, la llamada medicina de precisión, que se está pasando acá ya a una señalización celular. Por eso habíamos visto los cambios celulares, ¿no es así? Los cambios celulares, ahora habíamos visto que está implicado bastante en lo que es el cardiomiocito, ¿no es así? Inclusive acá ven ya que se está hablando de reguladores del CERCA2, del receptor de rianodina, de canales de calcio de tipo L, ¿no? Acá hay algunos fármacos, inclusive a nivel mitocondrial, ¿no es así? Se está hablando de los famosos SGLT2, que les invito a revisarlos también para los alumnos curiosos, que está bastante ahora sonado en lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con diabetes, ¿sí? Ya que les mencionaba, si se acuerdan, que la glucosa está pasando a ser en la principal fuente de energía en lugar de los ácidos grasos ante un cambio, un cambio celular, ¿sí? Y esto por eso explicaría por qué el SGLT2, que son inhibidores de un transporte de glucosa y sodio, de una bomba de glucosa y sodio, son bastante importantes. Ahora, aquí hay otros ya centrados en los cardiomiocitos, ¿no es así? Ya en la acción del sarcómero, ¿ves? Que pueden ver aquí. Entonces, todo esto es de utilidad para al final la aplicación clínica y para comprender la clínica del paciente. Bien, esto sería todo. Espero haya sido de su agrado.